Consumatum est, así se escribiría en latín. El Senado de la República ratificó la permanencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Platicaremos del tema, lo examinaremos con la doctora en Derecho, la doctora en Administración Pública, licenciada en Derecho, Laura Flores Reyes, y con el maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, el maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Él no tiene inconveniente en que salude primero a la doctora Laura Flores Reyes. Ella es la directora general de Scriptamanent, scriptamanent.com.mx. Laurita, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Jorge. Gracias por el espacio, gracias por esta entrevista y qué gusto compartir con ustedes. Gracias. Maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Víctor. Qué gusto, querido Jorge, y qué gusto, doctora Laurita. La verdad es que siempre es un placer podernos encontrar y conversar de temas jurídicos de actualidad. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, a ti, a ustedes. Pues ya el Senado, dominado por el grupo parlamentario de Morena, hizo lo que se presumía sucedería, ¿no? Ya se concluyó el trámite, se queda Saldívar al frente de la Suprema Corte. Mira, Jorge, la verdad es que es un tema muy delicado por varios aspectos. El primero es esta ampliación al periodo en la presidencia de la Corte que se le otorga al actual ministro presidente Saldívar, pues es a todas luces inconstitucional. Viola de manera flagrante el quinto párrafo del artículo 97 de nuestra Constitución, que señala que el periodo del presidente de la Suprema Corte será de 4 años y no podrá ser reelecto. Por ahí se han escuchado muy poquitas voces en el sentido de que no es una reelección, sino que es la ampliación de un mandato que tiene como justificación la pretensión de poder llevar a cabo una serie de reformas en el Poder Judicial de la Federación y que la persona encargada, la persona idónea para materializar estas reformas es justamente el actual presidente de la Corte. Es simplemente un argumento que pretende justificar un acto ilegal, pero además, Jorge, es preocupante la manera en la que se realizó y hay que decirlo también, la falta de profesionalismo, la falta de cuidado, la falta de ética profesional de todos los senadores o de la inmensa mayoría de senadores que votaron a favor de esta reforma y que después argumentaron desconocerla cuando en la lectura previa se hizo mención justamente de este artículo transitorio. Me parece que son muchos los aspectos que hay que criticar, muchos los aspectos que hay que señalar y sin duda alguna el más claro es esta violación reiterada por parte del presidente de la República, de su partido, de su administración, a las normas constitucionales, pretender saltarse las trancas e imponer su opinión, su decisión, justificándola en supuestamente la realización de reformas que resultan convenientes y necesarias para el país. ¿Qué tema? Bueno, doctora Laura Flores Reyes. Maestro Carsolio, desde la Constitución en serio, ¿cuáles serían las consecuencias de que el ministro Saldívar no se pronuncie y acepte este mandato? Mira, Laurita, me parece que las consecuencias de facto son un desprestigio para el Poder Judicial. El Poder Judicial Federal y particularmente la Suprema Corte de Justicia tiene como principal función velar justamente por el orden constitucional, hacer valer y hacer respetar las disposiciones constitucionales y que sea el presidente de la Suprema Corte quien las violente de manera flagrante aceptando
una prolongación de su mandato de manera ilegal, de manera ilícita, desde luego desprestigiaría a la Corte y al Poder Judicial, que por cierto, de manera prácticamente unánime, se ha manifestado en contra de esta disposición transitoria que viola la Constitución. Esa sería una primera consecuencia. Y la segunda, Laurita, es que le estaríamos abriendo la puerta y estaríamos aceptando, particularmente desde el orden jurídico, que un mandato de cualquier presidente, de cualquiera de los poderes de la Unión, pueda ampliar su periodo basado o sustentado en un artículo transitorio, lo cual es a todas luces insostenible, es ilegal, y desde luego hay que levantar la voz de manera fuerte, unánime, para efecto de que se respeten en nuestro país el Estado de Derecho, cosa que lamentablemente no sucede con mucha frecuencia en la política mexicana y particularmente en esta administración. ¿Quedaría ese concepto y ese término que nos repiten en clases, en las cátedras? Lo legal no todo el tiempo será legítimo, ni lo legítimo legal, maestro Carsolio. Sí, Laurita, aquí en esta situación, en este escenario, bueno, no es ni legal, ni desde luego tampoco es legítimo. No hay justificación para ampliar el periodo del presidente de la Corte, y mucho menos con una disposición de esta naturaleza que lo que hace es violentar el Estado de Derecho. ¿Será, maestro Jorge Santa Cruz, que se requieren acudir a los principios de actuación de objetividad, transparencia, lealtad, responsabilidad? ¿Cómo ves, Jorge? Coincido contigo, Laurita, doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. Su servidor no es abogado, pero por lo que ha estudiado, lo que dice Laurita es absolutamente válido. Yo cerraría, si me lo permiten, con una consideración. Hace un instante, el maestro Carsolio decía que con el precedente que pues tenemos, el que estamos estudiando, cualquier presidente de los poderes federales, modificando un transitorio, podría quedarse en el cargo. Se me ocurre pensar que, alegando que la gente quiere que se quede, se haga alguna argucia como esta para que Andrés Manuel López Obrador pudiera permanecer más tiempo al frente del Poder Ejecutivo Federal. ¿Será un ensayo de López Obrador, maestro Carsolio? Puede ser, Jorge. La verdad es que todo apunta a que es así. Lamentablemente, estos ensayos que hemos visto, y además lo hemos platicado en otros espacios, Jorge, no son hechos aislados. Lamentablemente es una constante en la política pública, en esta administración, buscar mayores espacios de poder, buscar mayores espacios temporales en el poder, y desde luego, ¿por qué no? Podría ser esta una pequeña probada, un pequeño ensayo de cómo reacciona la sociedad mexicana toda ante la posibilidad de que uno de los presidentes de alguno de los poderes amplíe su mandato. Ahora, a esperar los términos en los que resuelve la Cámara de Diputados, pero sin duda alguna se ha sentado nuevamente un precedente que habla de una administración absolutista, totalitaria, que no nos conviene a nadie, Jorge. No nos conviene a nadie. Esto violó la Carta Magna, que para el gobierno actual pareciera ser, y también para los precedentes, una carta mínima. Le agradezco mucho a la doctora Laura Flores Reyes. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, y al maestro en Justicia Federal por el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciado en Derecho por la UNAM, Víctor Manuel Ornelas Carsolio.
El tema lo han planteado ellos con la mayor transparencia. Usted es quien tiene la mejor opinión. Hasta la próxima.